a mi canal. En el video de hoy les voy a estar hablando acerca de mi experiencia en un crucero por las islas griegas. Bueno, aquí yo tengo mi computador y tengo anotada una lista de cosas en las cuales voy a estar hablando de este video de manera muy resumida y al final les diré si realmente vale la pena o no. Entonces, bueno, les voy a nombrar. Son 8 cosas que yo anoté importantes que creo que lo tengo que decir. Para que pues otras personas sepan realmente cómo es ir a un crucero y no vayan a ciegas como pues lo hice yo. Entonces vamos a hablar de costos de las habitaciones, comida, actividades, islas, acerca del tiempo, el internet y los impuestos adicionales. Entonces espero que les guste este video y quédense hasta el final. Entonces, bueno, para empezar les quiero hablar un poco acerca del crucero en donde estuvimos. Era en un crucero que la empresa se llama Celestial Cruises. Es un barco relativamente pequeño. Cuando entramos nos dieron como una bienvenida a todas las personas que empezamos el crucero. Es un barco que tiene 11 pisos. Todos los huéspedes entran y salen del tercer piso. El octavo y el noveno, digamos, era como el buffet, porque claramente había buffet. El 10.º piso y el 11 eran como pues donde estaban más actividades. Había disco, había piscina. El piso 4, 5 y 6 y 7 también me parece eran donde estaban las habitaciones. Entonces, bueno, esto es como un pequeño contexto. Entonces, bueno, empezamos hablando con el tema de los costos. ¿Cuánto fue el costo del crucero? Bueno, resulta que ahorita que estoy en Europa, no solamente estuve como que en el crucero ya, o sea, estuve en un tour que también incluyó Turquía, así que lo que se pagó venía incluido que los tiquetes aéreos de Colombia pues hasta Europa, los demás hoteles, el transporte, un guía. Entonces como que ahí dentro estaba lo del crucero, así que no tengo como tal un precio exacto, pero sí le pongo más o menos entre 2 millones, 2 millones y medio por persona en peso colombiano. También aclaremos que habían varios costos adicionales dentro del crucero. Por ejemplo, esta tarjeta que cuando tú empezabas el crucero, allá ellos te retenían el pasaporte, es decir que tu único documento de identidad era esta tarjeta. Te daban esto y bueno, aquí pueden ver el nombre de la empresa, aquí está mi nombre completo y aquí abajo, bueno, el código y mi número de habitación. Con esto entrabas y salías de las islas, o sea, no te pedían nunca pasaporte, sino únicamente esto. Esto tuvo un costo adicional, lo cual no sabíamos. Un día antes de terminar el crucero, pues nos van y dicen, ay, ¿será que puedes firmar un papel acá que es para el cobro del carnet, o sea, de eso? Y yo me quedé como con mi mamá, como así. Entonces, bueno, nos terminaron cobrando esto, 4 euros, lo cual claramente pues no sabíamos. También dentro del crucero pues hay un buffet, pero en las horas en las cuales no hay buffet, si quieres ir a tomar licor, porque hay muchísimos bares dentro del crucero o algo así, claramente es un costo adicional. Y ya cuando sales de las islas y vas a hacer actividades, pues eso ya es como por tu cuenta. El crucero presta como siempre el servicio de hacer como actividades turísticas ya con guía y todo, pero pues obviamente también es un costo adicional. Entonces como que tú pagas algo que está incluido la habitación, algunas actividades dentro del barco, el buffet, pero no es al 100% nunca. Ahora bien, hablemos de las habitaciones. La habitación en la que yo me quedé con mi mamá era la habitación más sencilla, es decir, la más económica. Bueno, oficialmente nos despedimos de la habitación del crucero de 5 días. Esta era la habitación. Esto de acá es una cama, la mesita de noche. Allá otra cama. Aquí dormía mamita. Aquí yo. Como el escritorio. Una silla. Una mesita, una silla. Un espejo. Aquí otro espejo. El closet. Este acá es el baño que está al lado de la puerta. El espejo, el lavabo, basura, aquí para guardar cositas, las toallas, el inodoro y pues la ducha. Y pues ya, eso fue todo. Me acuerdo que cuando estábamos entrando, o sea, eso literalmente yo de una vez pensé, me siento en el Titanic. Vea como en el Titanic. Igualito, aquí es donde venía el agua y uno salía corriendo. Y aquí está la plebe porque es un cuartico chiquito, con un ascensor y así.
porque literalmente los pasillos como que súper angosticos y muchas habitaciones, muchísimas puertas súper cercas unas de las otras. La verdad, una habitación muy sencilla, dos camas sencillas y en la parte de arriba como que había un cosito donde tú lo bajabas y también era otra cama, es decir, cuatro camas sencillas, la ducha, el baño y pues había como un televisor pequeño, un escritorio y una mesita, o sea, ya. Ah, bueno, también había un closet, pero pues la verdad es que súper pequeño. También me encantó que durante todo el crucero habían dos personas encargadas que siempre estaban como en el pasillo, estaban ahí limpiando, estaban como que también administrando el lugar y bueno, todo ese tipo de cosas. Obviamente hay mejores habitaciones. Tengo entendido que está la habitación en donde tienes como la ventana hacia, pues sí, como el mar y toda la vista. Está también la habitación que tiene balcón, pero pues esas cuestan más. Pero pues la que yo estuve fue en una habitación sencilla. Personalmente yo pude dormir muy bien, pero mi mamá en un día sí nos tocó el clima como súper mal porque el viento fue terrible, o sea, como que hubo muchísimo viento y mi mamá decía que ya casi no podía como dormir porque lo que les había dicho, las habitaciones desde a partir del piso 4, 5, 6 y 7 eran, todos eran donde estaban donde se hospedaban los huéspedes, es decir, pues sí, nosotros. Y pues nuestras habitaciones, que eran las más sencillas, pues estaban de primera, es decir, en el cuarto piso, es decir, pues se sentía más como cuando se movía el barco. Pero pues yo no tuve ningún problema con eso, la verdad. Y todos los días me acuerdo que eh, nos, nos tendían la cama, nos limpiaban el baño, nos dejaban nuevas toallas y nos hacían como formas diferentes en las toallas, nos ponían como pulpos y así, como animalitos. Me parece súper creativo y pues eso. Bueno, en cuanto a la comida, lo que les comenté durante los 5 días que estuve en crucero, fue buffet. Podías comer pues lo que quisieras, no había un límite, únicamente pues en horas establecidas. Por ejemplo, el almuerzo era de 7 a 9, podías consumir lo que quisieras de 7 a 9. Ya después el buffet cerraba, entonces ya no había comida. Y lo mismo para el almuerzo y para la cena. Cabe aclarar que en mi caso, con mi mamá, ella pagó un plan en donde si nos incluían bebidas alcohólicas durante estas comidas, es decir, yo podía pedir vino, podía pedir, ¿qué era lo otro? Vino y cerveza durante el tiempo de estas 3 comidas, durante el desayuno, almuerzo y cena, presentando este carnet. Ellos escaneaban acá y ya ellos se dan cuenta que pues ya venía incluido, o sea, no pueden como cobrarnos por eso, y eran las bebidas ilimitadas, pero durante el tiempo de las comidas. Pero habían huéspedes que no tenían como esa opción, o sea, como que si tú querías tomarte un vino en la cena, por ejemplo, te escaneaban la tarjeta y pues si no estaba incluido dentro de tu plan, pues sí era un pago adicional. Pero en nuestro caso no. Y como era la comida, la verdad, deliciosa. O sea, de verdad, yo nunca me imaginé ver como tanta comida en un buffet. O sea, de verdad, era demasiado, pero pues 10 de 10. La verdad, yo llegué aquí a Colombia y yo llegué hasta a pesar más porque yo me descontrolé. O sea, una cantidad de postres. Todo súper rico, la verdad, me encantó, 10 de 10. Bueno, el siguiente punto que tenemos son las actividades. Bueno, esa parte me parece súper interesante, porque imagínense que todos los días, en las mañanas, siempre que nos organizaban la habitación, nos dejaban el itinerario. Aquí lo pueden ver, daily program. Aquí dice español. Aquí decía como el día exacto, martes 23 de septiembre del 2025. Y bueno, aquí nos explicaban todas las actividades diarias que había por hacer. Ahora les muestro acá. O sea, vean todo esto. Todo. Ese era mi favorito. Todas las noches siempre había como un show en el teatro. Porque había un teatro genial, espectacular. Me acuerdo que también el primer día que llegamos al crucero hicieron como un show de cócteles en la piscina. Yo me gané un cóctel porque yo empecé ahí a bailar, pero pues yo estaba como en cuanto, ¿saben? Y llegó como que un fotógrafo de ahí del crucero, como que me tomó unas fotos y me dijo como que te quieres ganar una vida gratis. Y yo, bueno, sí. Me dijo, tienes que contestar esta pregunta, yo te doy la respuesta y tú la dices. Y yo, bueno, y me gané la vida. O sea, fue súper fácil. También había un club nocturno, aunque pues era más o menos, pero pues bueno, era lo que había realmente. Entonces sí, como que hacían muchas actividades y siempre como que cada día trataban de hacerlo diferente. Cuando estabas dentro del crucero, ¿no? Pero pues también, si tú querías la opción de cuando te bajaras de las islas, pues también aquí te decían como las actividades que iban a hacer. Si tú querías pagar para hacer como si tú querías pagar para hacer estos tours, ¿no? Que tenían costo adicional, pero pues igual, pues aquí te daban todo. Y yo todos los días veía esto, y de hecho no lo boté, o sea, lo guardé únicamente para tenerlo aquí de evidencia en el video. Vean que acá hasta le mostraron a uno como el clima que iba a ser al día siguiente, o sea,
todo está súper bien detallado. Vean, aquí hay como juegos para niños, o sea, la verdad pues me parece increíble. Bueno, ahorita vamos a hablar de otro tema, el cual son las islas griegas que visitamos. Bueno, fueron 5 días en total, entonces aquí tengo como el itinerario aquí, entonces se los voy a explicar. El primer día empezamos el tour en sí en Turquía, en una ciudad costera, en un puerto. La ciudad se llama Kusadasi. Ese día en el crucero lo empezamos en la mañana, pero literalmente no turisteamos, o sea, como que literalmente desde las 8 estábamos esperando entrar al barco y entramos como hasta las 11, o sea, tuvimos que esperar bastante tiempo después de que nos entregaran las maletas, porque en un momento tuvimos que dar nuestras maletas, muchísima gente, entonces tuvimos que hacer una fila muy larga, que firmar, que ellos se quedaron con nuestros pasaportes, que después nos dieron esto, que después cuando recién entramos al barco pues también nos hicieron como una pequeña evacuación como de práctica por si llegaba a pasar alguna emergencia, entonces como que toda la mañana fue como en eso, ¿saben? Como en entrar al barco, como el protocolo, entonces como que realmente no conocí Kusadasi. Ese mismo día, bueno, en Turquía nomás estuvimos como el día en la mañana, porque ya a las 12 el barco zarpaba y en la tarde ya llegábamos a Grecia como tal, que es una isla que se llama Patmos. En el segundo día estuvimos en una isla que se llama Rodas, ahí estuvimos todo el día. En el tercer día, la mitad del día estuvimos en Heraklión, que es una ciudad, que es la ciudad capital de la isla más grande de Grecia, que se llama Creta. Ese mismo día, pero en la tarde estuvimos en Santorini. Al día siguiente estuvimos primero en Atenas en la mañana, en la tarde Mykonos, y al último día pues nos devolvimos a Turquía, que era Kusadasi, y salimos. Ese mismo día en la mañana teníamos que, antes de las 9, a las 8:45 teníamos que ya estar fuera del barco. Entonces no conocí como tal Kusadasi, pero las demás islas sí, como pueden ver. Hubo algunas islas en donde estuvimos mediodía y otras islas en las cuales fue todo el día. Bueno, realmente fue un solo día en el que estuvimos todo un día en una isla. El resto era como que en la mañana una isla, en la tarde otra. Y bueno, ahorita vamos a hablar del tema que más me ha generado el estrés. La parte que no me gusta porque no todo es perfecto. Y es el tiempo. O sea, cualquier persona que haya viajado en algún momento en un tour sabe que el tema del tiempo es un estrés. Es un estrés y siento que en un crucero como que también se siente eso. O bueno, no sé si de pronto por lo que fue un crucero realmente muy corto. Pero bueno, el tema del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Yo me quejé mucho porque yo no sabía exactamente el itinerario. O sea, yo sabía que íbamos a estar en un crucero de 5 días, pero no nos dijeron cuánto tiempo íbamos a estar en cada isla. Resulta que, pues de todas las islas que les mencioné, yo sé que la isla como más famosa, más turística y la más soñada se llama Santorini. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Y, o sea, en Santorini nos dieron nomás una tarde. Es que ni siquiera una tarde, nos dieron media tarde. Porque resulta que en esas islas griegas habían ciertas islas que tenían su puerto y otras que no. ¿Qué quiere decir? Las islas que sí tenían puerto, pues ellos, ¿cómo es que les decían ellos? Como que, bueno, ellos anclaban el barco en el puerto y ya la salida era como muy fácil, o sea, rápido. Pero las islas que no tenían puerto, pues tenían que anclar el barco como en medio del mar y después transportar sus huéspedes del barco hasta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no había un puerto como tal, nos demoramos muchísimo, más de una hora tratando de salir. ¿Por qué? Primero que todo, les había dicho que el barco presta el servicio de poder pagar un tour. Entonces, obviamente las personas que pagan un tour salen primero del barco, pero siempre eran más las personas que pagaban por un tour que las que no. Entonces, ahí fácilmente era más de media hora, 40 minutos. Después, como 2 horas antes de llegar a la isla, nos decían como, bueno, a las 3 de la tarde, por ejemplo. A las 3 de la tarde, en la cubierta número 8, vamos a estar entregando tickets para la salida de forma aleatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que tú salías del barco con unos tickets por grupos, del grupo 1 al 7. Entonces, cierta cantidad de tickets había desde el grupo 1. Por ejemplo, en el grupo 1 habían 50 tickets. Entonces, como que lo repartían a quien primero llegaba al lugar. Entonces, como que sí, era como que en orden de llegada. Me acuerdo que el primer día pues fuimos casi el último grupo 6, porque pues no le había prestado bien atención a eso y no sabía cómo era la dinámica. Pero ya digamos, por ejemplo, en Santorini, me acuerdo que sí fuimos como el grupo 1, pero igual esa vez
ese día todo el mundo se fue en crucero, entonces pues igual por más que yo cogí un ticket para salir de primera, igual había muchísima gente y me retrasó demasiado. Bueno, y estos tickets era un ticket para 6 personas. Entonces no es como que si dan por ejemplo 50 boletas no van a ser 50 personas, sino que pues van a ser muchísimo más, claramente. Y me acuerdo que en Santorini nos transportaban en una lancha pequeña, una cierta cantidad de personas desde el barco hasta la isla. Entonces primero ese día llegamos a las 4:30, pero realmente salimos del barco como casi a las 5 y algo. Después de donde estaba el barco hasta donde tierra, era como otros 10-15 minutos. Después a nosotros nos explicaban que Santorini es una isla que está construida, o sea en sí la ciudad está construida como arriba de un volcán que lleva inactivo muchísimos años. Y en sí Santorini es una isla muy grande que tiene 3 ciudades. La ciudad en donde llegamos se llama Fira, pero realmente lo más turístico, lo más conocido, lo más comercial, lo más famoso es en una isla que se llama Oya, que es donde ustedes ven todas las fotos de las cúpulas azules, el atardecer hermosísimo, y bueno, todo eso realmente es en Oya. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar de Fira a Oya era como más de 20 minutos. Entonces como que no había tiempo, ¿sí me entienden? Porque de aquí que salíamos del barco, después salíamos del barco, llegábamos a la lancha, de la lancha a tierra. Después, como les estaba diciendo que la ciudad de Fira, bueno, todas las ciudades de Santorini están construidas encima de un volcán, pues ¿qué pasaba? Tuvimos que tomar un telesférico que literalmente era así, de empinado, o sea, hacia arriba. Entonces como que tuvimos que hacer fila, entonces eso también nos costó tiempo. Me acuerdo que nos habían dicho la última lancha que sale desde Santorini hacia el barco es a las 8:30, y el momento en el que llegamos a Fira eran las 6 en punto, imagínense, o sea, 1 hora y media para nada. Después me acuerdo que llegamos a Fira y cogimos un taxi porque era nuestra única opción más rápida, aunque la más costosa claramente, porque nos cobraron 20 euros por persona ida y vuelta. Y en el teleférico lo mismo, 20 euros ida y vuelta por persona. Entonces de aquí que llegáramos a Oya, que es la isla turística, ya nos quedaba 1 hora. O sea, teníamos 1 hora, lo cual pues yo no alcancé a disfrutar absolutamente nada porque pues ya era el atardecer, en ese momento eran las 7 en punto y llegábamos como a las 6:30 y nos daban hasta las 7:30 y a las 7 era el atardecer. Entonces ese día yo estuve en septiembre, pero la verdad es que por más que era temporada, digámoslo así, que ya baja, o sea, hacía calorcito, pero pues igual ya no era verano. O sea, muchísima gente, o sea, ustedes no se imaginan, muchísima gente, o sea, los pasillos así, como todo sucio, como desorganizado. Ay, no me gustó, la verdad. O sea, súper lindo, eso sí, las vistas hermosas, el mar precioso, el atardecer espectacular. Pero no, la verdad me causó mucho estrés, como el hecho de no poder disfrutar, como que me concentré más en las fotos que en disfrutar la isla, se lo juro. Entonces, pues estuve como 1 hora, pero realmente no lo disfruté nada. Y después de esto, para devolvernos pues otra media hora más de Oya a Fira. Después nos perdimos tratando de encontrar en dónde estaba el telesférico, bajando el telesférico, pero pues bueno, al final gracias a Dios pudimos coger la última lancha que nos llevaba hacia el barco y no nos dejó. Bueno, lo que yo más me enojo en todo esto no es como la cantidad de personas que hayan, porque pues uno entiende que en esos barcos van muchísimas personas. Lo que realmente me molesta es cómo distribuyen el tiempo de esta manera, porque les había comentado que había una isla en donde yo estuve todo el día. Bueno, con mi mamá estuvimos todo el día, o sea, nos dieron todo un día para estar en una isla que se llama Rodas. La verdad no tengo nada en contra de las islas griegas, creo que son súper lindas, pero yo digo, nos van a dar todo un día completo para una isla que se recorre en 3 horas, o sea, de verdad. O sea, eso es lo que me da rabia, que nos dieran tan poquito tiempo para una isla que es tan comercial, que es tan turística, que toma tiempo llegar, como lo es Oya en Santorini, y nos dan tan poquito tiempo, pero nos dan demasiado tiempo para una isla que es pequeñita y que se recorre toda en 3 horas, ¿sí me entienden? O sea, como esa desorganización del tiempo, de cómo nos dan menos tiempo en una isla que es tan turística y nos dan más tiempo en una isla que no toma mucho tiempo recorrerlo, ¿sí? Entonces como que el tema del tiempo como que sí me estresó demasiado. Digamos, también estuvimos en Atenas toda una mañana. Atenas es una ciudad súper grande, o sea, es inmensa, y si acaso yo estuve como lo más turístico, porque del puerto de Atenas a como tal el centro de Atenas era 1 hora en bus. Entonces pues como que sí, o sea, como nos dan también una mañana apenas 5 horas, menos de 5 horas para una ciudad tan grande, o sea, pero bueno, esa es mi opinión y mi experiencia. El siguiente tema del cual voy a hablar es del internet. El famosísimo internet. ¿Y cualquiera era? ¿Por qué estás hablando de esto? Bueno,
Resulta que yo en el viaje tuve roaming internacional. Durante el tiempo en el que estuve en el crucero, e incluso antes del crucero, mi roaming estaba sirviendo perfectamente, o sea, en ese momento no tuve ningún problema. La cuestión fue al llegar a la habitación. ¿Por qué? Porque en todo el piso 4, que eran donde estaban como las habitaciones más sencillas, que es decir, donde yo me estaba hospedando, no había absolutamente nada de señal, o sea, cero. Cero. O sea, en el único lugar donde había buena señal y yo podía tener el roaming era como en recepción, eran los bares, era en donde estaba la piscina, el jacuzzi, como en áreas sociales, pues. Pero las habitaciones no. Y yo había visto que en recepción, para tú poder tener internet durante 4 días, que era pues como el crucero, sí, digámoslo así, 90 euros, lo cual me parece extremadamente caro, sabiendo que en Europa, cuando tú llegas al aeropuerto de Madrid, ahí en el de Barajas, que se llama, allá te ofrecen una SIM card que dura 30 días y cuesta 30 euros. Y aquí 4 días por 90 euros se me hace exageradamente carísimo. O sea, yo me pregunto, ¿de verdad hay alguien que paga eso? O sea, no sé. Y me molesta muchísimo que en las habitaciones como que no hayan internet, porque siento yo que en las habitaciones, o bueno, más que todo el momento de despertarse y dormir, es cuando uno más utiliza el celular. Ni siquiera tanto como cuando el momento que estás turisteando, sino que más cuando empiezas o terminas el día, cuando te vas a conectar o hacer llamada o videollamada con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, con tu perro, con tu gato. En mi caso, cuando me fui de viaje, pues yo aún estaba en la universidad, no estaba en vacaciones. Así que muchas veces me tuve que hacer como en un bar, en un café ahí, y pues conectarme por medio de mi roaming, compartirme datos para yo poder hacer mis tareas. Mi mamá, pues ella tampoco estaba de vacaciones, estaba trabajando, entonces ella también muchas veces tuvo que hacer lo mismo que yo, irse como a un café, que bueno, en el día era café, en la noche bar, y conectarse, porque realmente en las habitaciones no, no se podía. Y en las noches yo me acuerdo que yo llegaba, me bañaba, me desmaquillaba, me bañaba, me aseaba, y ya es como que bueno, no pude ver TikTok ni Reels ni nada, porque pues no, no había nada de señal, o sea, muerto. O sea, como que a ti te daba un patatús en la noche, o como que te daba algo en la noche, como que nadie de tu familia se enteraba, porque pues no había señal. Y lo que les digo, o sea, realmente 90 euros por 4 días es muy, muy caro, o sea, abusivo realmente. Bueno, y el último punto del cual vamos a hablar es de los impuestos, los famosos taxes. La verdad, acerca de los impuestos, es como, sí, no. Resulta que al momento en el cual mi mamá pagó como todo este tour completo, a ella nunca le mencionaron que por cada vez que salías del barco y entrabas a una isla tenías que pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque resulta que este impuesto recién fue aprobado en el mes de julio por el gobierno de Grecia. Es decir, es un impuesto muy nuevo. Y lo que me da más rabia es que este impuesto está únicamente para los turistas que lleguen en barco a las islas griegas. Es decir, que si tú llegas a Santorini, Atenas, o sea cual sea la parte de Grecia, si llegas en bus desde otro país, por ejemplo, o en avión, no te van a cobrar este impuesto. Pero si llegas en crucero o en barco, como fue mi caso, tienes que pagar el impuesto. Y aquí el problema no es tanto el impuesto, es claramente la cantidad. O sea, estuvimos en total en 1, 2, 3, 4, 5, 6 islas griegas. Y si se preguntarán el costo, claramente se los voy a decir. O sea, Atenas y Mykonos, que son pues las islas más conocidas, más turísticas, más famosas, el entrar a esas islas costaba 20 o cuesta 20 euros por persona. Y las demás islas, que eran Patmos, Rodas, y Heraclión y Atenas, esas otras costaban 5 euros. A la final mi mamá tuvo que pagar 60 euros por persona. Y bueno, como eran las dos, ella pagó 120 euros por persona. Algo lo cual ella no sabía, porque en la agencia no le habían dicho, porque pues era un impuesto muy nuevo. Y bueno, o sea, no sabíamos.
claramente pues cuando nos dejaban este itinerario en nuestras habitaciones también nos dejaban como una carta en donde decía como que el gobierno de Grecia implementó un nuevo impuesto para turistas que lleguen en crucero y tales. Y yo al principio le dije a mi mamá, porque pues como no había internet, pues me puse todos los días en las noches como que me leía detalladamente todo. Y mi mamá me decía, ay, ¿qué? Yo ya pagué todo eso, a mí no me tienen por qué cobrar extra, yo, man, léalo. Hasta que un día mi mamá desocupada, pues se puso a leerlo como por allá al tercer día. Y dijo, ¿cómo así que no impuesto? Yo te lo estoy diciendo desde que llegamos. Mi mamá se contactó con la señora que le vendió el tour y ella dijo que sí, que había que pagarlo, que eso no está incluido, que ellos no tenían idea de ese impuesto, que aún no los habían capacitado por eso. Y es como que, marico, o sea, 120 euros es muchísimo. O sea, pues al cambio, ¿no? De euros a pesos colombianos es como muchísimo, y siento que es algo con lo cual tú no cuentas. O sea, como que si tú lo supieras, uno diría como que, bueno, me preparo para eso. Pero pues fue como de sorpresa, porque pues lo que les digo, realmente es un impuesto muy nuevo. Y aparte de eso, pues también el costo de esta joda que no nos dijeron, sino hasta casi el penúltimo día nos dijeron que tocaba pagar 4 euros por esto por persona. Es decir, que mi mamá al final pagó 128 euros por las dos. Y bueno, eso en cuanto al tema de los impuestos, para que lo tengan en cuenta. Si van exclusivamente a Grecia, pero en barco, tendrán que pagar muchísimo en impuestos. Y bueno, les voy a dar ahora sí mi opinión y mi conclusión después de haber vivido la experiencia. Decidí hacer este video porque pues nadie de mi círculo social cercano como que un crucero que yo sepa, o sea, nadie de mi familia, nadie de mis amigos, conocidos, o sea, creo que he sido la única, y más que todo como las islas griegas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Realmente es una experiencia increíble. Yo seguiría yendo a cruceros, pero claramente a las islas griegas, primera y última vez de mi vida. O sea, como que si vuelvo, no sería en crucero, claramente. Siento que es demasiado costoso. Pero la verdad es que el crucero, pues, en cuanto a actividades, uy, las vistas hermosas, súper organizados, la verdad. El staff súper respetuoso también. En eso, pues, no hay ningún tipo de queja. La comida increíble, o sea, realmente mi mayor como problema, y lo que sí es el tema del tiempo, que no nos dan mucho tiempo para disfrutar las islas, y más que todo las islas más importantes, como lo fue Santorini y Mykonos, que también nos dieron nomás una tarde. Así que pues realmente yo le doy como un 7, yo le doy un 7 de 10. No le doy un 10 de 10 por el tema del tiempo, pero el resto pues siento que es una experiencia increíble, que vale la pena vivirla, si sea una sola vez en la vida. Y bueno, ya, eso es todo lo que me queda por decir. Espero que les haya gustado mucho este video, que haya sido muy útil por si en algún momento ustedes se animan a ir a un crucero, para que sepan la realidad de que pues lo que tú pagas realmente no es lo que al final vas a terminar pagando, sino que más cosas como impuestos, como carnets, como eso, que bebidas, que por ejemplo, que excursiones. Si no quieres pagar como para un guía turístico, también tú puedes hacer sola como tu propia guía, pero pues obviamente también necesitas de esto para poder entrar, que a las iglesias necesitarás pagar pues transporte para conocer las demás iglesias. Digamos, si quieres probar la comida local, pues también requiere de plata, comprar cositas, y bueno, así. Pero en general, pues bien, tampoco me voy a quejar, por una experiencia increíble que nunca antes había vivido, que estoy muy orgullosa de haberlo experimentado. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y espero que les haya gustado el video. Bye.